Finalmente, un tema muy polémico que tiene que ver con todo esto. ¿Y cómo se hace la reforma constitucional? ¿Se hace por vía de asamblea revisora o se hace por vía de asamblea constituyente? Bueno, en realidad, la Constitución dominicana vigente indica la forma. El artículo 116, 117 y 118 indica la manera en que se reforma la Constitución. Dice, esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara o si es sometida por el Poder Ejecutivo. Entonces, artículo 117, la necesidad de la reforma se declarará por una ley. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional, determinará el objeto de la reforma e indicará los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Finalmente, artículo 118, para resolver acerca de las reformas propuestas, la Asamblea Nacional se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la ley que declare la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Una vez votadas y proclamadas las reformas por la Asamblea Nacional, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados. Por excepción de lo dispuesto en el artículo 27, las decisiones se tomarán en este caso por la mayoría de las 2/3 partes de los votos, o sea, mayoría calificada. Y establece una limitación a la reforma. Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. O sea, nadie podrá reformar la Constitución para establecer un régimen distinto a uno que sea civil, democrático, republicano y representativo. Pero bueno, lo que quiero decir es esto: conforme a la Constitución vigente, se establece el procedimiento de la reforma, y el procedimiento de la reforma es por vía de asamblea revisora. Lo que quiere decirse que si se quiere hacer de otra manera, entonces habría que modificar la Constitución actual para establecer esa otra forma en que puede llevarse a cabo. Yo no sé honestamente si los actuales senadores y diputados van a querer renunciar al honor histórico que ellos estiman les corresponde por voto popular de llevar a cabo esta reforma constitucional tan anhelada por el pueblo dominicano. Pero me parece que, como recientemente tuvimos elecciones y hubo una votación popular que es la expresión soberana de la nación en favor de los actuales legisladores, de acuerdo con esta Constitución, es competencia de ellos, reunidos en Asamblea Nacional, a quienes correspondería llevar a cabo la reforma a la Constitución. Pero hay quienes sostienen que esa no es la mejor manera, que esa no es una forma democrática de llevar a cabo la reforma constitucional y que tiene que ser por vía de una asamblea constituyente. Les confieso que he meditado mucho sobre este tema, he indagado lo más que puedo para tratar de entender la naturaleza de este asunto. Y mientras más lo estudio y más indago y más profundizo y más conozco del tema, respetando las diferencias que pudiese haber con cualquier miembro de la comisión de expertos y con cualquier ciudadano que quiera expresarse en sentido contrario, me parece que en el momento actual que vive la República Dominicana, y conforme a lo que ya empieza a ser una tradición distinta en América Latina, el modelo de una reforma constitucional por vía de una constituyente no es la más aconsejable. Ahora, permítanme argumentar por qué estimo que no es la más aconsejable. Primero, porque para que se haga una reforma constitucional por vía de una constituyente, como ya ustedes ven, lo primero es que hay que reformar la Constitución para establecer la nueva forma de reformarla. De manera que estaríamos haciendo dos reformas. Lo segundo es que hay que convocar a nuevas elecciones, porque se tiene que escoger a unos legisladores extraordinarios
que tendrán un mandato especial y único, que es el de reformar la Constitución. Y yo me pregunto, ¿y qué cosa tan distinta podrán hacer los presuntos nuevos elegidos que no pueden hacer los que fueron elegidos en mayo? Pero por demás, si vamos a nuevas elecciones para escoger a unos legisladores extraordinarios con mandato especial, ¿quiénes van a postular los candidatos? Entiendo que los partidos políticos, porque conforme a la ley electoral los partidos tienen el monopolio de la postulación de candidatos. Entonces, si son los partidos políticos los que van a presentar candidatos para nuevas elecciones, ¿cuál es el sentido de hacer nuevas elecciones cuando los que acaban de ser electos en mayo recién se están estrenando en el ejercicio de sus funciones? ¿Qué hace a estos legisladores ilegítimos y qué haría a los nuevos legisladores legítimos? ¿Cuál es la diferencia? Se estima que los miembros de la Asamblea Nacional, los que actuarían por Asamblea Revisora, lo hacen en forma elitista, porque lo van a discutir ellos. Bueno, y los que se han escogido para una Asamblea Constituyente, ¿no lo van a discutir ellos? Si la Asamblea Revisora es elitista, ¿no es elitista también una Asamblea Constituyente? Porque yo creo que se ha confundido el concepto de Asamblea Constituyente con el concepto de participación popular. Participación popular y Asamblea Constituyente son cosas distintas. En una Asamblea Constituyente necesariamente no hay participación popular, como no hay participación popular en una Asamblea Revisora. Si la está viendo ha sido por la voluntad política nuestra, no porque estemos obligados a eso, porque me parece más democrático. Los actuales legisladores pueden perfectamente reunirse y decidir ellos hacer la reforma constitucional sin consultar a nadie, y eso es legítimo y es legal, pero no nos parece apropiado. Entonces, aunque sea en Asamblea Revisora, estamos convocando a todo el país para que discutan sobre estos temas que hemos discutido esta noche, y muchos otros que no hay tiempo para abordarlos aquí, y entonces, reunidos en Asamblea Popular, vayan presentando sus inquietudes y que ellos, los legisladores, que participarán en sus respectivas demarcaciones, estarán en los pueblos, en las provincias, en las comunidades en las cuales fueron electos, recogerán esas inquietudes y esas aspiraciones, y hay el compromiso de que lo que sea luego revisado y sometido a un perfeccionamiento técnico-jurídico, técnico-legal, entonces eso pueda llevar ante la Asamblea Nacional y ser aprobado como la Constitución. Bueno, pero eso que hacemos en el marco de una Asamblea Revisora, la consulta popular, una Asamblea Constituyente no la garantiza, porque no hay nada que indique que una Asamblea Constituyente tiene que ser Asamblea Popular. De manera que si se dice que una es elitista, elitistas son las dos. Lo que lo permite hacerlo popular es la consulta popular. Y aquí estamos justamente iniciando eso, una consulta popular de integración de todo el pueblo.